anuncio que después Lucy lo dará, pero quiero compartirlo con ustedes. En diciembre 14, que es sábado, de 10 a 2 en la capilla, vamos a tener lo que le llaman Merry Christmas Laurel, que lo tenemos todos los años. Pero este año nosotros los hispanos vamos a proveer si no todos los músicos, por favor, se me sientan atrás, por favor. No quiero eso, por favor. Entonces vamos a tener, estamos responsables por José, María, el bebito Jesús, que ya los tengo. No están aquí hoy, pero es la familia de Heidi, Benjamín, el papá y la mamá, se me olvidó el nombre, Angélica y Limber. Y necesito un Jesús de 2 años. Así que si saben a alguien aquí de 2 años, necesito un Jesús de 2 años. Entonces, allá atrás, donde está Teresa, después del servicio pueden firmar por si alguno quiere trabajar. Va a haber chocolate y galletitas, va a haber un photo booth donde los niños vienen y se toman las fotos, y diferentes áreas. Si usted quiere firmar para ser greeter, ¿no?, que da la bienvenida a la gente que están entrando, pues firme ahí para que tengamos representantes de nuestra iglesia. Entonces va a ser todo narrado, o sea que los que van a actuar no tienen que memorizarse nada. Va a ser narrado en inglés y entonces yo voy a traducir todo el programa al español y va a estar en las pantallas de la capilla. Eso va a ser de 10 a 2, va a ser como de 12 o 15 minutos cada evento. Tenemos 4. Y claro, mientras unos están en la capilla, otros van a estar tomándose fotos, tomando café en otras partes del edificio. Y entonces queremos que anuncie esto y que nos acompañes también. Esto es un evento junto de las congregaciones hispanas y americanas. Y entonces también Sergio y Donaldo, que ya lo hicieron hace como 2 o 3 años, tal vez antes que yo llegara, y van a volver a hacer ¿cómo se llama? El pesebre, ¿verdad? Van a hacer el pesebre y se va a quedar en la capilla todo el mes de diciembre. Así que si hay algún hombre que quiera ayudarlo a ellos dos, ellos lo hacen bastante rápido, pero si hay alguno que quiera ayudarlo, pues adelante. Muy bien, entonces hoy continuamos con nuestra serie Primero Dios. Como digo yo escuché eso de Primero Dios cuando yo comencé esta iglesia en el año 80 y tanto, y estábamos trabajando. Mi mano derecha en ese tiempo era un guatemalteco. Mi mano derecha en este tiempo es un guatemalteco también, pero es diferente. Y aquel, cada vez que yo decía algo, me decía, primero Dios, primero Dios. Y yo escucho eso todo el tiempo, primero Dios. Eso no debe ser algo de los guatemaltecos o de los salvadoreños o de los cubanos. Eso debe ser algo que nosotros vivimos como cristianos. Mi prioridad es primero Dios. Eso es lo que estamos hablando en esta serie. La semana pasada estudiamos Ageo capítulo 1. Hoy vamos a ver Ageo capítulo 2, del 1 al 9. Y estamos hablando de cómo superar la decepción o cómo superar el desánimo, cómo superar la tristeza. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. El 5 de septiembre de 1886, nadie que está aquí estaba vivo en ese tiempo, yo espero, pero el 5 de septiembre de 1886, un predicador de nombre Carlos Spurgeon comenzó el mensaje de este texto con estas palabras. Él dijo:
Satanás está siempre haciendo todo lo posible por destruir la obra de Dios. Él impidió a estos judíos de aquí de Ageo, ¿no?, a construir el templo. Y hoy se esfuerza por impedir que el pueblo de Dios proclame el evangelio. Y él continúa diciendo, es muy astuto. Satanás es muy astuto. Sabe cómo cambiar su argumento y sin embargo se mantiene enfocado en su propósito sin importarle cómo trabaja siempre y cuando pueda lastimar la causa de Dios. Estoy completamente convencido de esa última oración. El único diseño de Satanás es herir la causa de Dios para hacer su trabajo venenoso, su trabajo infernal. Tiene muchas armas en su arsenal. Algunas de estas armas es la envidia. Algunas de estas armas es la ira o la malicia o la acusación falsa a otra persona. Los deseos malos es otra de las herramientas que él tiene. La venganza es otra. Pero no hay ningún arma en el arsenal de Satanás que es más eficaz y más poderosa que la del desánimo. ¿No es cierto? Ustedes me han oído decir a mí de vez en cuando, yo espero que no sea ofensivo porque nadie me ha dicho nada, pero aquí hay por lo menos 2 cubanos hoy. Por lo menos en Cuba se usaba esto, ¿no? Cuando estamos uno bien así, decimos, tú tienes el moco tumbado, ¿no? Estás así, te sientes mal, estás desanimado, no quiero hablar con nadie, no quiero saber de nada. Pero Dios es nuestra esperanza. ¿Y qué esperanza tiene Dios cuando me siento tan mal, cuando estoy tan desanimado, cuando todo me va de mal en peor? ¿Dónde está el Dios que tú me hablas a mí, que me ayuda cuando todo me va de mal en peor? Y tú hablas de Dios y Dios y Dios. Pero es verdad que la esperanza, la única esperanza que tenemos nosotros, se encuentra en Jesucristo. Y hoy quiero compartir varias cosas. Yo también, porque yo espero que ustedes sean más o menos como yo pensaba. Cuando yo estaba en la Universidad de Maryland, Diana y yo íbamos a la iglesia de Berwyn Baptist, ahí en College Park, y yo veía que el pastor venía tan risuente, riéndose siempre, contento, al púlpito siempre estaba contento. Y yo decía, caramba, este hombre no ha experimentado momentos difíciles. Pero después que yo lo conocí y él compartió algunos de los dolores de su vida, yo dije, él también pasa por lo que yo paso. Yo y Diana hemos estado en el ministerio por más de 40 años y hemos tenido momentos muy, pero muy, muy buenos. Pero los 2 años que fueron los peores años del ministerio en mi vida fue cuando estábamos ministrando en el noroeste, en el estado de Washington State, al oeste de los Estados Unidos. Esos fueron 2 años bien difíciles, porque Dios me llamó para dirigir esta convención bautista y había problemas y críticas y cartas anónimas que me llegaban todos los días y yo las agarraba y las botaba porque si no me las firman no sé a quién contestarle. Y muchas cartas de esas anónimas no sirven para nada, son criticones nada más. Tú también a veces has estado viviendo con
con una depresión, con una tristeza en tu vida, a veces puede ser porque fuiste traicionado por alguien que prometió amarte toda la vida y algo pasó. Tal vez fuiste maltratado verbalmente por un compañero de trabajo, o tal vez fuiste verbalmente maltratado por tu esposo o por tu esposa. Tal vez han tenido muchos problemas de salud. Tal vez han tenido muchos sufrimientos en sus vidas. También has ansiado por días de tranquilidad, un sol que sale o que tú esperas que salga y no acaba de salir. Y hoy quiero compartir dos cosas simples, yo espero que sea simple y que me sigan en esto. La primera cosa, si tienen su bosquejo, aquí atrás hay dos cosas. La primera es esta: las causas de la decepción. Cuando digo decepción, tristeza, angustia, molestia, caídos. Estoy hablando de tristezas. Y la segunda que vamos a hablar es la cura para la decepción. Esas son las dos cosas que quiero compartir. La causa de la decepción. Tenemos 4 razones. Este texto que vemos aquí en Ageo, y déjenme leerlo y después tocamos algunas cosas. Los primeros 9 versos. Dice, en el mes séptimo, ¿se acuerdan que el domingo pasado leímos Ageo? Y yo dije, Dios es exacto, bien específico. Él nos dice, un día de esto vamos a completar esto, un día de esto vamos a terminar de construir este templo. Él dijo exactamente lo que él quería hacer. Y entonces el capítulo 2 comienza en el mes séptimo. A los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio de ¿quién? Del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel. Zorobabel era el representante del gobierno, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y habla a Josué. Este es el que representa la parte de la iglesia, ¿no? A Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y entonces también habla al resto del pueblo diciendo, y esta es la pregunta clave, yo creo aquí, donde él dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Se está refiriendo al templo de Salomón. El templo de Salomón era lo más precioso del mundo, con oro y plata y cosas preciosas externas, querubines, diferentes cosas. Pero ese templo se destruyó. Y si ustedes se recuerdan de lo que hablábamos el domingo pasado, ese templo se destruyó y entonces se destruyó porque hubo un ataque, ¿no? Y lo destruyeron. Y no hubo templo por un buen tiempo. Entonces, Ageo 1 es cuando Ageo viene y le dice al pueblo, vamos a construir el templo nuevamente. Y lo empezaron a construir por 2 años. Y después este grupo y este grupo, el grupo de exilados, regresaron a Israel a construirlo, pero hubo un choque. Pudo haber sido choque cultural porque, por ejemplo, muchos de ustedes, como los cubanos, hemos salido de nuestra patria. Y ustedes aquí adquieren una mezcla de su cultura con la cultura americana. Y lo que tenemos nosotros muchas veces ahora es que retenemos mucho de la cultura nuestra, pero adquirimos mucho de la cultura americana. Y entonces está revolviéndose un arroz con mango ahí tremendo, ¿verdad? Y cuando ustedes ven, o muchas personas de su familia lo ven, dicen, wow, pero mira, tú hablas inglés ahora, antes no hablaba. Lo habla medio
mezclado, pero lo habla, más o menos te defiende. Y tú piensas de esta manera ahora que antes no pensaba así. Y tú ahora tienes un carro aquí que antes no tenía un carro allá. Y tú tienes un trabajo aquí que antes no tenía este tipo de trabajo allá. ¿Entiendes? Es una mezcla de culturas. Y esta gente que se criaron en el exilio regresaron a construir la casa de Jehová, pero los otros que se quedaron ahí tenían conflicto con la cultura mixta esa que estaba regresando. Y por 16 años no había templo. Entonces en el capítulo 1 comenzaron. Y ahora en el capítulo 2, él hace la pregunta en el verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Para él se refería a la gente que tenían 70, 80 años en este tiempo. Esos que estaban de 70, 80 años habían visto el primer templo y ahora ven este segundo templo y eso es completamente diferente. Esto era gloria en gloria, pero este segundo templo no llegaba al nivel de este. Y lo que Dios le estaba enseñando a este pueblo y Dios nos enseña a nosotros es que la gloria del primer templo no era por el oro y por la plata, los querubines que tenía y todas esas decoraciones. Y aunque este templo le parezca una basura comparado con el otro, yo, dice Jesús, dice Dios, yo voy a darle una gloria aún mayor de la del primer templo. Y cuando Cristo vino a esta tierra y caminó, Él caminó por el templo. Y la gloria fue aún mayor que la del primer templo. Y eso es lo que Cristo está diciendo en tu vida y en mi vida. Tal vez tú has tenido tus problemas. Tal vez tú estás pasando por tus problemas. Tal vez tú estás preguntándote ¿por qué Dios? Y Dios nos está enseñando a través de este libro de Ageo y otras partes de la Biblia que lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida es aún más poderoso de lo que tú te puedes imaginar. Hoy tal vez tu cuerpo está manchado de cáncer, pero Dios va a hacer algo excepcional en tu vida. Y déjenme aclarar una cosa. David predicó hace como 2 o 3 semanas, estaba predicando del evangelio correcto, el incorrecto, él usó otras palabras. El evangelio de la prosperidad, que él predicó mucho en contra de eso, y yo también, te dijera a ti, si tu cuerpo está manchado de sangre, clama a Dios porque Él te puede sanar. No me diga. Y Pablo, ¿cuántos problemas tenía Pablo? Tenía problemas que se encontró con una serpiente, tenía problemas con otras personas, tenía problemas de salud. Y Dios escogió no sanarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que enseña el evangelio de la prosperidad, que si tú eres cristiano, tú vas a tener mucha plata, tú vas a tener mucha salud. Dile eso a Pedro, dile eso a cada uno de los discípulos que murieron como mártires. ¿Entienden lo que está enseñando esto? El cristianismo no es una cosa fácil, pero el cristianismo lo tenemos que ver con una perspectiva de los ojos de Dios. Aunque ahora
tu cuerpo esté manchado de lo que sea, Dios tiene algo mejor para ti, y eso es la vida eterna en Cristo Jesús. Este tiempo dura por un momento, la eternidad dura para siempre. Yo he dicho en otras ocasiones, mi sobrina vivió 2 años y murió aquí en Silver Spring. Mi mamá murió faltándole creo que 5 meses para cumplir los 100 años. Ahí tenemos 2 extremos. Hay otros en la Biblia que han vivido 600 años, 150 años. Ninguno de nosotros creo que vamos a vivir 150 años. Pero aunque tú vivas 300 años, Dios quiere algo mejor para ti, que es la eternidad. Y tú no te puedes ganar la eternidad. Tú no puedes comprar la eternidad. La eternidad la salvación es un regalo de Dios para ti. Hay 4 maneras, 4 causas por las cuales nosotros nos desanimamos. La primera es esta: buenas memorias de las cosas malas. Buenas memorias de las cosas malas. El templo fue destruido en el año 586 antes del nacimiento de Jesús. 40 años después, Ageo empezó a decirle a la gente: levántense y vamos a construir el templo. Dios levantó el ánimo de la gente, construyeron el templo, y el capítulo 1 termina diciendo que comenzaron a trabajar en la casa de Jehová el día 24 del mes sexto. El capítulo 2 comienza que a los 21 días del mes séptimo, menos de un mes, ese espíritu de ánimo ahora se convierte en desánimo. ¿Por qué? Mira lo que hace la pregunta del verso 3 que se la acabo de leer. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la gloria del la primera gloria del templo, y cómo es ahora comparado con este templo? Muchas veces nosotros vemos lo externo, pero no vemos lo interno, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Otras veces nos ponemos a pensar y siempre hablamos de lo que Dios ha hecho en el pasado conmigo, pero no nos ponemos a pensar de lo que Dios está haciendo en tu vida hoy, ahora, en este momento. Siempre pensamos hacia atrás. Tenemos malas memorias de las buenas cosas, o buenas memorias de las malas cosas. La segunda cosa es: tenemos malas memorias de las cosas buenas. Dios le dice en el verso 4 de Ageo 2: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Esfuérzate, Gustavo, esfuérzate, Raúl, esfuérzate, José, esfuérzate, Rosa. Toma ánimo. En vez de pensar de las cosas de antes, piensa lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Dios hizo un milagro que abrió la tierra y pasaron los israelitas en tierra seca. Eso lo habla el pasaje de Ageo. Dios le está diciendo: ustedes saben que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios poderoso. Ese mismo Dios es el mismo Dios que te puede llevar hacia el futuro, porque ese Dios nunca cambia. No pongámonos nosotros a pensar en las cosas del pasado y nos olvidamos de las cosas tan grandes que Dios tiene para nosotros en el futuro. Esfuérzate, toma ánimo, sigue adelante. La tercera razón por la cual nos desanimamos, y esta posiblemente es una de las más comunes. La primera dije que es buenas cosas, buena memoria de malas cosas, mala memoria de cosas malas.
Pero la tercera es que nos ponemos a comparar. Estos judíos estaban comparando el templo nuevo con el templo antiguo y no había nada que comparar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Comparamos. Desafortunadamente esto no es saludable, pero decimos, tú no eres una esposa, le dice un esposo, tú no eres como el esposo de fulanita. O el esposo le dice, tú no eres como la esposa de fulanita. Comparamos hijos, esposas, maridos. Comparamos lo que teníamos con lo que tenemos o no tenemos hoy. Recordamos el pasado como que fue algo mucho mejor que lo que yo tengo hoy. Y estas comparaciones son peligrosas porque Dios no está obligado de ninguna manera de tratarme a mí como Él te trata a ti. Dios es Dios. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él hace lo que Él quiera hacer de acuerdo a su voluntad. Y la última razón que yo les voy a dar por la cual nosotros nos desanimamos es que vivimos en el pasado, degradamos el presente y nos olvidamos del futuro. Y esto es lo inevitable. Como siempre estamos recordando cosas malas en vez de todo lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en mi vida. Déjame hacerte una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Cuán grande es tu Dios? Si tú tienes un Dios grande, tus problemas son pequeños. Pero si tú tienes un Dios pequeño, tus problemas son gigantescos. Tienes tantos problemas que yo no sé cómo lo voy a sobrepasar. Cuando tú te encuentras haciéndote estas preguntas, ¿cómo voy a resolver este problema? Este es un problema tan grande. Cuando tú te encuentras en esa situación, ponte a pensar, wow, ¿y qué tipo de Dios yo tengo? Debes de tener un Dios pequeño. Pero si tú tienes un Dios grande, Dios se encarga de tus problemas. Y racionalizamos, decimos, pero pastor, fíjese, yo tengo un Dios grande, pero los problemas que yo tengo, Dios no los resolvió. ¿Cómo que Dios no los resolvió? Dios no los resolvió como tú querías, pero Dios los resolvió. Muchas veces nosotros pensamos como gente humanas y que Dios piensa como gente humana. Y creemos que Dios va a resolver nuestra situación como yo quiero. Si Dios va a resolver las cosas como tú quieres, ¿para qué tú necesitas a Dios? Dios es Dios de las cosas grandes y cuando tú tienes problemas serios o cuando tienes problemas mínimos, Dios es Dios y Dios tiene el mejor plan para tu vida. Y Él resuelve la cosa como Él quiere, no como yo quiero. Gracias a Dios le doy yo, porque Dios no resuelve las cosas en mi vida como yo quiero. Porque entonces ahí se hubiera estado la cosa bien mala. Dios es un Dios bueno. Y vamos a terminar este mensaje con 4 soluciones a la cura. Cuando tú te sientas desanimado, hay 4 cosas que tú debes de hacer. La primera cosa es, suéltalo. ¿Cuántas veces en mi experiencia de cocinar, que es muy poca comparada con la de ustedes, estoy cocinando y entonces a mí me gusta echarle aceite de oliva? Y hay una cosa que cuando tú pones aceite de oliva en un sartén de eso y le pones fuego debajo, de vez en cuando el dedo cae donde no debe de estar y cuando lo siente hace así y suelta la cosa.
¿cuándo fue? El viernes, el sábado pasado para las cosas de las mujeres. Estábamos cocinando y habían pollo. El pollo estaba en el horno. Yo le dije a las mujeres, muchos de estos pollos se cayeron. Y una me preguntó, ¿eso es lo que estamos comiendo? No, esos se botaron. Pero había un hermano que se puso su guante y todo y fue a sacar el pollo, pero el guante tenía un poquito de huequito y había como 450 grados ahí en el horno ese, y cuando él sintió la cosa, lo soltó. Y al soltarlo se regaron todos los pollos, Eso no fue lo que ustedes se comieron, ¿no? Eso lo botamos, fueron pocos, pero lo soltó. Cuando tú y yo tenemos problemas en nuestras vidas, desánimo en nuestras vidas, suéltalo. Eso es fácil decirlo, pastor, pero ¿cómo se hace? Debes de perdonar aunque la otra persona no veas que has hecho algo malo. Debes de perdonar. Suelta la memoria dolorosa del pasado que te previene de seguir adelante. Y eso es fácil para algunos, difícil para otros. Si tú has tenido, tu mujer, ¿no? Una de las mujeres aquí que ha sido abusada sexualmente en el pasado, la verdad es que lo debes de soltar. Pero la verdad también es que es muy difícil de soltar ese dolor. Y ahí es donde un Dios grande puede ayudarte a soltar ese dolor con el tiempo. Pero suéltalo. Escoges soltar algún sueño que has tenido por años. Un sueño de ser algo y no lo eres y te sientes desanimada porque no has llegado a cumplir con tu propósito. Suéltalo. No te pongas a pensar en las cosas del pasado, olvidándote de las cosas buenas que Dios tiene para ti en el futuro. Suéltalo. La otra solución a estos desánimos es mira hacia arriba. ¿Qué es lo que quiero decir yo con eso? Quiero decir que tengas una mirada de quién es tu Dios. Como dije yo hace un momento atrás, si tu Dios es pequeño, tus problemas van a ser grandes. Pero si tu Dios es grande, tus problemas van a ser pequeños. Mira hacia arriba. La tercera cosa es mira adelante. Dios nunca retrocede. Dios siempre se está moviendo hacia adelante. En los versos 6, 7, 8 y 9 se nos presentan tres cosas que Dios hace. La primera es un tiempo de temblor internacional que va a pasar en el mundo. Y ustedes en Centroamérica, los que viven en California como mis hijos, yo viví en Nicaragua por muchos años, ahí hay temblores. Y muchos de estos temblores se intensifican cada día más o cada vez más y vienen más frecuentes. Como una mujer que está embarazada. Yo no he experimentado eso como se imaginan ustedes, pero me lo han dicho. Diana me lo dijo, mis nueras también. Uno se pone, yo estoy gordo, pero no estoy embarazado, ¿no? Pero yo siempre me tomo fotos con las mujeres embarazadas para ver quién es más grande ahí por el momento, pero eso pasa para ellos, para mí no. ¿Y qué es lo que está pasando? Los dolores cuando el bebito va a nacer se intensifican. Cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 2, cada 1, cada 30 segundos. Y se intensifican de una manera que uno no puede soportar, ¿no? Y así va a ser antes que venga Jesús. Los temblores van a ser más intensos, pero más rápido, o sea, con menos tiempo entre uno y el otro. Y Ageo dice, eso va a pasar. La segunda cosa que él dice aquí es
que el deseado de todas las naciones, ¿quién es el deseado de todas las naciones? Jesús. Él va a llegar. Su venida es esperada por todas las naciones. Su salvación es necesaria para cada uno de nosotros. Sin Jesucristo no tienes salvación. Solo Cristo te puede salvar. Él es el deseado por todos los que lo ven y todos los que vienen a Él. Y la tercera cosa que Él dice aquí es que la gloria del último templo es mayor que la gloria del templo primero de Salomón. Y eso era precioso externamente. Pero otra vez yo vuelvo a hacer hincapié en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús caminó, ¿se acuerdan que revolcó las mesas de los que cambiaban cosas ahí, vendían animales ilegalmente y eso? Los volcó, Él caminó por el templo. Y el punto que Ageo está diciendo es que al Jesús caminar por el templo, la gloria del templo segundo fue mucho más que la gloria del templo de Salomón, que era tan bello. Y ahora ustedes ven unos a otros, me miran a mí y tú dices, qué feo es el hombre este, qué fea es esta mujer. Otros dirán, qué preciosa es esta mujer, qué hermoso es este hombre. Las cosas externas no es importante. Dios está interesado en el corazón de cada uno de nosotros. Y este es el templo de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Tu cuerpo es el templo de Dios. Yo prefiero que mi templo tenga la presencia de Jesús por varias razones. Una es porque no hay salvación a menos que Jesús esté en mi vida. Pero la otra cosa es que este templo, tu templo, si tienes a Jesús, va a ser mucho más precioso que el primer templo de Salomón, porque Jesús hace la diferencia. La última cosa para curar el desánimo es muévete. La primera es suéltalo, ¿no? La última es muévete, levántate. Hay muchas personas en muchas iglesias y yo la verdad que no sé la solución, no sé el por qué. Están sentados, pero no quieren trabajar en el ministerio de la obra, sea en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Hermanos, esto es un cuerpo, su familia es un cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ustedes tienen padre, madre y 2 o 3 hijos? Y el único que trabaja, no estoy hablando de trabajar fuera de la casa, estoy trabajando de cocinar, de limpiar la casa, ese tipo de trabajo lo que estoy haciendo. Es simplemente una persona que están haciendo los 4. Los 4 están viendo televisión. No están haciendo más nada. Ustedes no se creen que eso es cansón, ustedes no se creen que se ponen a pensar, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso es lo mismo que pasa en la iglesia. Hay tantas necesidades y tanta gente que fielmente viene domingo tras domingo a la iglesia y se sientan en los bancos, en las sillas, con el calentador y todo eso. Necesitamos maestros de primer a tercer grado, necesitamos maestros de quinto, sexto, séptimo grado, pero no hay nadie que se ofrezca. Necesitamos personas que le hablen a otros de Cristo, pero no sabemos cómo hacer eso. Tenemos entrenamientos, pero no tengo tiempo de ir a eso. Y nos ponemos a pensar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a aguantar eso? Y eso es lo mismo que pasaba aquí y lo mismo que pasa hoy. Y Ageo le estaba diciendo a este pueblo, muévete. Él te ha dado algo para hacer. Muchos estamos sentados, descansando, y por alguna razón, no sé cuál es,
no trabajamos para el Señor. Para algunos posiblemente simplemente pereza. Para otros en realidad es que no hay convicción, no hay compromiso con el Señor. Como decíamos el domingo pasado, el pueblo judío en Ageo 1 decía, oh, pero yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero si tú crees en Dios, ¿cómo es posible que tú vas a dejar por 16 años el templo destruido y tu vida espiritual está ausente? Por eso es que Dios manda a Ageo a decirle, levántanse y construyan un nuevo templo para que yo pueda poner mi voluntad en el templo. Y la historia se repite. Y Dios es paciente. Dios es paciente. Y le damos gracias a Dios por su paciencia, porque si no todos hubiéramos estado muertos ya. Nosotros somos igual que el templo durante el tiempo de Ageo, que venimos y muchas de nuestras vidas espirituales están que no existen prácticamente. Porque si tenemos una vida espiritual como Dios quiere que la tengamos, no podemos estar quietos, tenemos que movernos y tenemos que servir a Dios. Yo le doy gracias a Dios por muchos aquí que sí le sirven a Dios. Hay algunos, y cuando digo servir, yo hablo de la escuela dominical porque ahí tenemos necesidad. Pero aquí hay una hermana, tal vez dos, que van y todos los fines de semana no, todos los lunes van a recoger pan allá para llevarlo al hipódromo, para el ESL, las clases de ESL. Hay otros que hacen diferentes cosas. Hay muchos de ustedes que después del servicio levantan sillas. Pero de alguna manera tú y yo tenemos que servirle a Dios. Dios quiere que nosotros vivamos para Cristo y vivamos una vida activa para Cristo. Y ojalá que podamos decir nosotros, primero Dios, y cuando digamos primero Dios, estamos diciendo mi prioridad primera es servirle a Dios. Mi prioridad es poner a Dios primero en mi vida, en todo. Ojalá que tú y yo lleguemos a poder vivir de esa manera. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Bendícenos, Señor. Bendice este tiempo.